Bueno, pendiente de que los que quedan de mis sabios compañeros de mesa hagan de bruja Lola y nos digan a todos qué va a pasar con Cuba, ni más ni menos, los Lourenço. Bueno, no ano 1974, cando alguén preguntaba aquí, en fin, nos medios, a alguén do réximen, que vai pasar despois da morte de Franco, a resposta todos a sabemos, non? Despois de Franco, as institucións. E había unha, que era a monarquía, que xa estaba sinalada. Cando no ano 2000 eu lle preguntaba aos meus colegas en Cuba e despois tamén que pasaría despois da morte de Fidel, porque, bueno, xa daquela se podía empezar a pensar que eso podía ocurrir, a resposta era o partido, el hecho biológico, o partido. Entón, o partido é moi importante, é dicir, neste momento, e hai pouco, a última vez que estuve en Cuba, esta era a idea que tiñan algúns, en fin, que incluso son conocidos, o papel da nomenclatura, o papel do partido, e a inteligencia da nomenclatura, sacando a Fidel 10 anos antes, porque xa, Fidel, hoxe están sementando o mito de Fidel, pero Fidel non é a morte de Franco, o sea, non hai incertidume, hai outro dirixente que está dicindo, ademais, que en 2 anos vai haber un relevo. Que xa leva anos, ademais. Sí, pero pensade, leva 10 anos, pero pensade agora, 10 anos de tránsito, pero pensemos todos agora, cantas veces, desde o ano 1990, non houve tandas de renovación e de sucesores. Acordadevos de Laje? Acordadevos de todos aqueles que eu xa perdín o nome, non? Que se pasaban un pouco de frenada e desaparecían do mapa, non? Porque non eran disidentes, pero o partido acababa con eles, nunha práctica moi habitual dunha dictadura dese tipo, non? E, no fondo, o que algunha xente que cree... Exactamente. Todos blancos. Algunha xente pensa hoxe en Cuba que o que vai ocurrir é que, como o Partido Comunista, efectivamente, é sabio e teñen o poder, o que vamos a asistir é a xestión do poder, non a xestión da ruptura nin da reforma. Porque non hai forza dentro para eso. Haberá forza fora, pero dentro non. Por eso era tan importante o papel de... E que van facer? Pois teñen 3 modelos. E eles van a seguir un deses 3 modelos. Bueno, 4, pero Corea del Norte non conta. Do Norte non conta. Teñen o modelo chinés, que non o van a seguir. Teñen o modelo soviético, que ao final hoxe temos un xefe do KGB, non esquenzamos que é o que leva o asunto, e logo temos o modelo vietnamita. Bueno, pois eles van a utilizar un deses modelos, eles están xestionando esa posibilidade. E eu creo que nin reforma nin ruptura, é dicir, o que vai haber é unha evolución, seguramente, para xestionar, e atoparemos de pronto pois, quen son os ricos, quen son as fortunas, e quen son os que manexan unha gran parte dos recursos, e colocaron, digamos, as normas, as leis, e o diñeiro na posición de que eles xestionen tamén esa futura burguesía, incluso. A ver, brevemente, por favor, que empecemos a tener problemas de tempo. ¿Qué va a pasar brevemente, Pepe? Yo lo que no veo es un cambio brusco, ¿no? de régimen y que de pronto pues haya una revolución, digamos, burguesa en función de instalar una democracia al uso europeo, ¿no? Yo eso no lo veo porque no se dan las circunstancias internas que lo propician, ¿no? Va a depender también bastante de cuál sea el papel de Estados Unidos, porque lo comentábamos antes, de alguna manera el bloqueo le dio muchísima legitimidad al régimen y si Trump ahora mismo, en vez de abrir la mano, que era lo que estaba haciendo Obama, justamente la cierra, va a revitalizar y darle más legitimidad al régimen, ¿no? En definitiva, yo lo que veo es que es un régimen que tiene que evolucionar. Es muy difícil, evidentemente, esa evolución, pero lo que no veo es una ruptura por la correlación de fuerzas internas. José Luis. A ver, yo una cosa muy breve y haciendo referencia al discurso de Lourenço, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en esa previsión del Partido Comunista. A Castro lo liquida el neumococo, cuando se quedó absolutamente incapacitado ya para parar de pie y 2 caídas y tal, y 80 años, que eran los que tenía Franco prácticamente cuando murió. Lo opera un médico español. Y luego el de la Paz, que era lo que yo iba a decir, el médico de la Paz que lo mantiene vivo, del Marañón, que lo mantiene vivo, por cierto, generados en los hospitales. El equipo médico habitual. El equipo médico era el equipo médico habitual que va de aquí, ¿no? Yo de eso os podía contar algo. Bueno, pues eso. ¿Qué tuvo? Finalmente, ¿qué tuvo hace 10 años Fidel? No, Fidel lo que Fidel tiene, se le rompe el intestino, tiene un Crohn, estando en Venezuela, sangra, hace una peritonitis, se va para Cuba, pero en una situación ya muy difícil desde el punto de vista... Y eso no es el Partido Comunista. Y el que lo mantiene vivo 10 años después de la Sí, luego hace una peritonitis... No es la sanidad cubana, es otra sanidad que está cerquita de aquí. Bueno, pues yo creo que el problema es la idea de decir que el Partido Comunista es en este momento
aceptado por la sociedad cubana como instrumento de transición y como al que se le da fiabilidad a la hora de producir la transición, yo creo que no. De tal manera Pero que a que mí no me da la tenga que ver con sensación aceptación, de que dentro... A ver, No, venga, claro. es que te- Entonces queda o dictadura o el Partido Comunista tiene que empezar a desinflarse. Partido Comunista que tenga A poder. ver, tengo... Como venga, hizo la de aquí. Rápidamente, tiene que ser que autosuicidio. me queda una publicidad todavía y un apunte quería dar de Francia, venga. Venga. Vamos a ver, esto, había un chiste muy bueno de Peric en la época final de Franco, que se veía un social casi con la solapa levantada, decía: tenemos una revolución pendiente, he ahí nuestra gran tarea, que siga pendiente. Bueno, pues esta es la gran tarea de los herederos de Cubel, que el régimen siga pendiente. Hasta la victoria. Hasta la victoria. victoria. Final. Es Ya decir, lo dijo, vamos a seguir en ya el lo machito. dijo el hermano. Es decir, vamos a ver, ¿qué ocurre? Ocurre que el final de las dictaduras es terrible para los que gestionan las dictaduras, entre otras cosas porque cuando acaba una dictadura se levanta el velo. Entonces nos enteramos de las cosas que nos enteramos, por ejemplo, en la República Democrática Alemana. Vemos los archivos de la Stasi y sabemos que había cientos de miles de personas espiando a sus vecinos, que no se sabía por lo menos con esa envergadura. Precisión. Claro, entonces yo creo que, si a mí me dices haz una previsión, yo creo que no va a haber cambio. Es decir, esto desde luego no sé si va a haber cambio a medio plazo, es decir, que todo lo que va a intentar el Partido Comunista es que no haya cambio. Y hay un elemento diferencial fundamental con España. Antes hacía referencia a ese tema Gonzalo, ¿no? Perdón, Laureano, he dicho Gonzalo, estoy tonto, coño. Laureano, ¿no? Que es el siguiente. España era un país que estaba profundamente integrado en Europa. Había una corriente constante de gente que entraba, que salía, que viajaba. Es decir, era imposible parar el cambio. Es decir, parar el cambio en el año 75 hubiera significado en España un baño de sangre. Un baño de sangre, es decir, que hubiera sido que los militares hubieran tomado el poder, que hubieran impuesto una represión brutal sobre docenas de miles de personas, no más, no cientos de miles. Lo que de hecho quisieron hacer. Lo que de hecho intentaron hacer, como es obvio, intentaron hacer. Entonces, el proceso de integración, no digo de integración en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, en Europa era tan potente que era muy difícil hacer eso. Cuba es un país aislado del mundo. Es un país que tiene un régimen profundamente autárquico, no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo cultural. Es decir, es una sociedad completamente aislada. Y eso va a facilitar la permanencia del régimen. Es decir, si en estos momentos Cuba, en vez de estar donde está, en una isla, es cierto, muy cerca de Estados Unidos, a 150 kilómetros, a 140 kilómetros de la costa factor insular es muy importante. El factor, hombre, claro que es importante, hombre, tan importante como en Inglaterra explica la historia del Reino Unido. A ver, Que Inglaterra no se y el entiende factor sin correcto también. Telegráfico. Por tanto, yo creo que no va a haber, de momento, ¿qué no va a haber? cambio. Muy en la telegráfico. línea de lo que está diciendo Roberto. Vamos a ver, dos cosas. Primero, lo que vaya a hacer Estados Unidos importa mucho. Puede cerrar el asunto o puede abrirlo. Ayudar a que se abra. Ayudar a que se abra. Pero yo creo que va a importar más todavía las propias dinámicas internas y eso va a estar muy marcado por Raúl Castro. Es decir, mientras Raúl Castro quiera que la situación siga siendo como es, la situación va a seguir siendo como es por lo que está diciendo Roberto. Y porque además tiene muy controlado el país a través del partido, pero también, sobre todo, a través del ejército, ¿no? Y lo de que se va a ir en el año 2018 es posible que sea así, pero también puede dejar un títere en el poder. Y lo que ha hecho estos 10 años Raúl Castro, a lo mejor también por influencia de Fidel, que todavía estaba por ahí, que todavía mandaba mucho, aunque estuviera convaleciente, no da muchas muestras de aperturismo. Es decir, ha tenido 10 años, que en 10 años se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y podía haber imitado a los chinos, que les va muy bien y tal. Ha dado muy pocas muestras reales de aperturismo. Bueno, a ver, Laureano, estoy deseando que compartas con nosotros lo que dijeron tus alumnos. Bueno, hoxe falamos de xeracións e de mitos e tal, entón esta mañá eu cos meus alumnos cos pequenos da ESO, de 13-14 anos, pregunteilles por Fidel Castro e fixemos unha especie de brainstorming e para a miña sorpresa saíron moitísimas cousas correctas. Era un dictador, era comunista, un guerrilleiro, o líder da revolución, os pais eran de Láncara, derrocou a Batista, fomentou a educación e a sanidade. Esto eles, espontaneamente sabían todo Eles, sí. Bueno, perdona. Sí, para que logo falemos de que os nosos alumnos son... chámame a atención. Batista me deja sorprendido. Sí. E o bloqueo dos Estados Unidos saiu. Pero as mellores respostas que recibín, e isto é o factor xeneracional ao que quería facer alusión, é unha alumna que me dixo, conoció a Maradona. E outro me dixo, sae en un videojuego. E outro me dixo, daba unas chapas larguísimas, profe. Pero o mellor de todo, que foi a miña cura de humildade, e que ven a conto do discurso eurocentrismo que tentamos a facer, foi unha alumna que me dixo, un alumno que me dixo, non sei dicir se foi malo ou bo.
Bueno, pois esta podía ser o final, o resumen final de moitas cousas, Imos facer a última pausa publicitaria e enseguida Marina nos conta algo que ten que ver con Francia, con ese susto preventivo que temos no corpo, agardando esas eleccións presidenciais do ano que ven, despois de que se solventaran as primarias da dereita. Algúns consideran que o resultado foi o peor dos posibles. Enseguida voltamos.